Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 184 y el título de la reflexión es Dios está con nosotros. Las lecturas las encontramos en Primera de Crónicas, capítulos 12 al 14, el Proverbio 19 y el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos del 18 al 25. Hoy la palabra nos recuerda una de las promesas más poderosas y maravillosas de toda la Escritura. Dios está con nosotros. Mira que no es una idea para simplemente consolarnos, sino es una realidad que transforma nuestra manera de vivir. Desde el Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús, la Escritura revela que el Señor nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado presente. En el Antiguo caminó con el pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud de Egipto, pero el pueblo veía que era un Dios lejano. Por eso Jesús bajó para que podamos ver a ese Dios cara a cara y sentirlo cerca de nuestras necesidades, que conoce lo que sentimos y lo que vivimos. Por eso cuando estés en una dificultad, recuerda que Dios siempre está contigo y nunca te ha dado la espalda. No importa que tú te hayas equivocado, Él te espera con los brazos, porque es que solo en Él encontramos restauración y redención. Solo en Él encontramos la salida a todo lo que nos aqueja. No escuchemos otras voces que nos dicen lo contrario. Que hoy esta palabra nos recuerde esa cercanía de Dios con cada uno de nosotros. En Primera de Crónicas 12:14, David consolida su reinado reuniendo un ejército poderoso. Organiza el traslado del arca y derrota a los filisteos. Estos capítulos destacan que el éxito del rey dependió de su unidad con el pueblo, la obediencia a las instrucciones divinas y la dependencia de Dios en las batallas. El ejército de David. Estos son los que vinieron a David en Siclán, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Quis, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el principal, Ahiezer, después Joás, hijos de Semá, Gabatita, Asiel y Peled, hijos de Asmavet, Beraca, Jebú, el Anototita, Isaías el Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, Jeremías, Asiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Arufatita, Elcana, Isías, Azrael, Joezer, Josebean, Coreitas y Joela, y Zebadías, hijos de Jeroán de Gebor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Misnama el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Mapanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía a cargo 100 hombres y el mayor 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los valles del oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregar
a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos. Véalo el Dios de nuestros padres y lo demanda. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manases, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: Con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que, viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manases: Adnás, Jazabad, Jadiel, Micael, Osabud, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los Manases. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un ejército como el ejército de Dios. Y este es el número de los príncipes que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor, de los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, y 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Levi, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3,700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principiantes de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manases, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 príncipes entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña, prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manases, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Entonces David tomó consejo con los capitanes y millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y es voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. David intenta traer el arca. Vamos a ver que David tenía buenas intenciones, pero no siguió las disposiciones para hacerlo. Cada cosa que Dios nos muestra tiene una razón de ser. No es capricho, es parte de lo que Dios dispone para
que nosotros seamos transformados, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Él propone. Porque el ser humano, nosotros todos somos rebeldes por naturaleza. Si hay algo que nos cuesta, es obedecer. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios en Kirián Jeraín. Y subió David con todo Israel a Bala de Kirián Jeraín, que está en Judá, para pasar de allí el arca del Señor Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios en todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, saltarios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió la mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque el Señor había quebrado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa de la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor a la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Vemos que David sintió miedo porque Usa había sido herido y había muerto. Pues resulta que Dios había dispuesto que solo los sacerdotes podían mover el arca en sus hombros cargándola, y él lo llevaba en un carro, y Usa no era sacerdote. El Señor había investido a los sacerdotes y los ha investido con un don especial que solamente Él otorga, y ese es el papel, llevar el arca de la presencia en ese entonces. Pero después de Cristo, de su obra consumada, pues todos somos el arca de la presencia de Dios. O sea, mira lo sagrado que es, nuestro cuerpo, lo sagrado que somos nosotros para Dios. Por eso, si permitimos que la presencia de Dios crezca dentro de nosotros, el Señor nos va a bendecir, así como bendijo a Obed Edom. Cuando estuvo el arca en la casa de él, todo prosperó, todo lo que tenía, todo lo que había alrededor de él. Mira que esta es la invitación que Dios nos hace. Que ahora el arca de la presencia eres tú, soy yo. Estamos permitiendo que Dios tome gobierno y tome control para que todo lo que esté a nuestro alrededor reciba esa bendición. O nos hemos quedado en una simple teoría que se escucha bonita, pero que no creemos de verdad en nuestro corazón. A veces decimos creer, pero es de dientes para afuera. Porque si creyéramos, tuviéramos fe más chiquitica que un grano de mostaza, le podríamos decir a una montaña que se moviera y ella lo haría. ¿Cuánto creemos en lo que está en la palabra? La única manera es siguiéndonos, exponiéndonos en la palabra. Es la única manera de que podamos confiar. Es la única manera de que cada texto quede arraigado en nosotros, para que podamos ver que Dios está con nosotros. La palabra nos lo va a revelar. El Espíritu Santo nos lo va a ir mostrando de a poco, para que eso vaya quedando afianzado en las profundidades de nuestro ser. Es una decisión de ir y buscarlo para que se vuelva el centro de nuestra vida. Es igual cuando tú consigues pareja, tú empiezas un proceso de conocerlo, de conocerla, ¿cierto? De saber cómo es, te vas enamorando de a poco. Cada vez que la conoces más, ves sus fortalezas, ves todo y te vas involucrando, ¿cierto? Y le vas entregando tu corazón. Así es lo mismo con Dios, pero la diferencia es que Dios está dentro de nosotros. No tienes que ir a buscarlo fuera. Él está ahí, deseoso de tener una relación estrecha contigo, deseoso de que lo escuches y veas el
propósito que tiene para ti, deseoso de que te desarrolles totalmente y puedas mostrar la gloria de Dios. Dios es un Dios de amor que quiere bendecirnos. ¿Tú quieres conocerlo? ¿Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida? ¿Quieres vivir a plenitud, no solamente sobrevivir? Irián envía embajadores a David. Irián, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro, y albañiles y carpinteros para que le edificaran una casa. Y entendió David que el Señor lo había confirmado como rey sobre todo Israel, y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel, hijos de David nacidos en Jerusalén. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobat, Natán, Salomón, Ib'ar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefet, Afía, Elisama, Beliada y Elife. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿Subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor le dijo: Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perasín, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasín, y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemaran. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: No subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y el Señor puso el temor de David sobre todas las naciones. Mira que en el antiguo la presencia de Dios era algo externo, y aún así David tenía un corazón conforme a Dios que le consultaba. Claro, David vivió un proceso para poderlo hacer, porque él también se equivocó, él no fue perfecto, pero si en el antiguo él lo logró hacer, que era por su esfuerzo, ahora en el nuevo, que Dios está más cerca todavía, porque decidió habitar en nosotros como esa arca sagrada de su presencia. ¿Por qué no le consultamos? Mira que nosotros queremos ser autosuficientes y no hemos sido diseñados para eso. Por eso es que nos damos tantos golpes. Yo sé que la vida tiene sus vicisitudes y hay altos y bajos, pero hay cosas que nos podríamos haber evitado si escucháramos la voz de Dios, si escucháramos su consejo. La vida sería distinta y el mundo sería diferente. Es momento de poner la impronta de Dios en todo lo que hacemos, permitir que Él permee todas las áreas de nuestra vida y que ese amor sea derramado en todos. Para eso el Espíritu Santo nos capacita, para eso nos habla de su palabra, para eso nos trae a reflexionar, para que seamos transformados y llegar a todos los rincones donde Él quiere llegar. No se trata de nosotros, se trata que todos somos parte de un plan mayor. Proverbios 19 contrasta la sabiduría práctica con la necedad, destacando el valor de la integridad sobre la riqueza, el discernimiento al tomar decisiones y la soberanía de Dios por encima de los planes humanos. El capítulo también enfatiza cómo el respeto reverente a Dios trae verdadera paz y seguridad. O sea, el respeto reverente a Dios no es miedo, no es temor. ¿Cuál es el temor? Cuando tú experimentas ese amor profundo de Dios, tú no quieres hacer nada de lo que Él no estuviera agradado. No porque te fuera
aniquilar porque no lo va a hacer. Ya Cristo pagó el precio de nuestro extravío, sino por reconocer tanto amor y nosotros tan malos que el amor de Él nunca mudó. Tú comprendes de eso y no quieres volver a pecar. Y Dios sigue siendo Dios si tú pecas, pero tú te vas destruyendo si lo haces. Mejor es el pobre que camina en integridad que el del perverso labios y fauto. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra el Señor se irrita su corazón. ¿Ves? Mira que nosotros tenemos libre albedrío, ¿cierto? Y al tener libre albedrío, pues nosotros somos responsables de las consecuencias, pero siempre buscamos un culpable y casi siempre decimos es que Dios no está. No, pero sí le pedimos al Espíritu que nos muestre en dónde empezamos a decidir mal y cuál fue lo que nos llevó a la caída, pues comprenderíamos que decimos estar con Dios, pero hacemos nuestra voluntad. Entonces, no. Dios es bueno todo el tiempo. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo. El que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Mira que es una gotera, algo por donde se va filtrando que todo, ¿cierto? Entonces, nosotras, las mujeres, debemos ser sabias y poder hablar y no buscar divisiones. Pero mira, si nos analizamos, nosotras buscamos pelea muchas veces. Somos nosotras las que empezamos eso. Hay que pedirle al Espíritu que nos dé esa sabiduría para ser esas mujeres que saben decir las cosas y que tienen ese tacto y esa cordura. La casa y la riqueza son herencias de los padres, mas del Señor la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Al Señor presta el que da al pobre. El bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Cuando ayudamos a alguien, es Dios el que nos va a pagar. O sea, no te adolezca ayudar a alguien, porque Dios ve lo que tú haces en lo secreto y Él te va a recompensar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Mira, porque así como Dios el que ama corrige, hay que ayudar al niño desde pequeño, no dejarlo crecer en torcido. Y ya cuando está más grande, quererlo enderezar es muy complejo. Por eso desde pequeñito, desde que nace, desde que es bebé, tú le vas forjando ese carácter y lo vas guiando por el camino correcto. Porque después es llorar sobre la leche derramada. Cuando un niño se pierde es porque desde pequeño no vamos haciendo ese trabajo de corregirlo. Pero dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo, o sea, corregirlo en el amor, no con menosprecio, no con palabras negativas, no con nada que lo destruya. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia,
pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenzas y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burla del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Mira que todo lo que dice aquí del castigo, todo lo recibió Cristo Jesús por ti y por mí. Tú sabes que merecemos muchas cosas por nuestro extravío, que sería justo, pero aún así no las recibimos. Aún así alguien puso el pecho por nosotros, y a nosotros nos cuesta conocerlo, venir a su presencia y permitir que Él nos guíe. Nosotros tenemos mucho huevo, de verdad, que a veces no queremos escuchar, pero hoy pidámosle a Dios que podamos escucharlo, que podamos reconocerlo como nuestro Señor, que escuchemos lo que dice su palabra, que recibamos el regalo que Cristo ganó en la cruz para nosotros, que podamos vivir de manera distinta desde aquí, disfrutando esta vida con sus vicisitudes, pero con ese gozo de salvación que solamente el Espíritu nos da. Mateo 1, de los versos del 18 al 25, narra el anuncio del nacimiento de Jesús desde la perspectiva de José. Explica la concepción virginal por el Espíritu Santo, el dilema ético y la obediencia de José y el cumplimiento de la profecía que revela la misión divina del Mesías. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo, y que llamará su nombre Emmanuel, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Que Jesús fue la promesa de Dios, que estaría cerca de nosotros, más cerca, porque Él siempre ha estado. Jesús pagaría ese precio para que el Espíritu viniera a morar dentro y nosotros fuéramos esa arca de la presencia. Y vemos cómo Dios nos va conduciendo hacia sus brazos de amor. Cada situación, cada circunstancia nos revela ese amor maravilloso y profundo de Dios por su creación y por cada uno de nosotros. Recordemos que Él nos llama por nuestro nombre, que no hay pasado para recriminarnos. Él nos recibe y hace borrón y cuenta nueva. Así es, no vivamos más en culpa, en condena. Permitamos que la verdad nos transforme. Busquemos ayuda también para salir, porque la mente nos juega muchas malas pasadas y la mente es tan compleja que nos quiere dominar, pero hay que aprender, conocer cómo funciona y darle las herramientas para que ella trabaje a nuestro favor, porque de lo que pensamos, eso llegamos a hacer. Entonces, por eso hay que trabajar mucho la mente, pero de la mano de Dios, porque no somos pensamientos, somos espíritu. Eso siempre hay que recordarlo.
Pero recordemos hoy que Dios está con nosotros, que Dios es un Dios cercano, que Dios nos ama con locura y nos espera todos los días en su presencia. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le pedimos perdón al Padre por creer que es un Dios lejano, por creer que es un Dios castigador, que es un Dios que no nos perdona. Le pedimos que esa verdad del Evangelio, de que Él está con nosotros y en nosotros, se haga carne en todo nuestro ser, que podamos verlo en la cotidianidad, que podamos estar seguros que siempre vamos a recibir amor de su parte, que podamos caminar con la certeza de que Él nos sostiene, de que Él nos guía y nos lleva a verdes pastos a descansar. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.